Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a finalizar este microciclo que hemos hecho sobre las profecías de San Malaquías, porque viene una parte que es supremamente interesante. Aquí yo creo que sí uno tiene que decir, esto tiene que ser cierto, por lo claro, lo puntual de la forma como Malaquías describía a los últimos papas de esa lista que tenía de 112. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos, estos temas con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Suscríbanse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, toquen la campanita, actívenla para recibir notificaciones. Y quienes deseen, vayan a Spotify, allá aparecemos como Ilógico y los podcasts que hay allí seguramente que les va a gustar porque son temas diferentes. Los invito a que formen parte también de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, recordarán que en el capítulo anterior terminamos cuando hablábamos de León XIII, aquel Joaquino Pecci que gobernó la Iglesia tras la muerte de Pío IX en 1878, la gobernó desde 1878 hasta 1903. Fueron 25 años de papado. Y se venía de un papado, el de Pío IX, de 1846 a 1878, 32 años, el más largo de toda la historia. Como quien dice, entre los dos gobernaron más de, es decir, medio siglo. Y por lo tanto, lógicamente que la influencia de la Iglesia, al alargarse esos papados, decae porque se centra más en la figura del Papa que en los fundamentos de la misma Iglesia. Pero este Papa, particularmente, lo que decíamos, fue determinante. Primero, Malaquías le asigna el lema de luz en el cielo. La luz en el cielo. Lumen in coelo. Y resulta que esta designación casa perfectamente con el escudo de la familia Pecci, porque él era de una familia noble. Y en el escudo aparecía una estrella, pero una estrella seguida por una estela, como si fuera un cometa. Ahí está la estrella, luz en el cielo. Pero aparte de eso, por su trabajo social se dice que fue realmente una luz en el cielo. Fue el primero que se preocupó por el proletariado, por defender a aquella masa paupérrima que venía de ser campesina, se había involucrado en la revolución industrial y era peor que esclava en ese momento. Y se escribió una de las de las encíclicas más importantes de toda la historia. Rerum Novarum, que precisamente hablaba de ese fenómeno social, de esa problemática social, y proponía soluciones, y era una luz de esperanza para los proletarios. Y se dice que en buena parte ha sido el fundamento de muchos movimientos sindicales desde la perspectiva social. Nada de lo religioso. Murió entonces León XIII, la luz en el cielo, y llegó al solio pontificio el Papa Pío X. Pío X resulta que fue un papa que llegó en el momento, en 1903, le tocó comenzar el siglo, un siglo en el que definitivamente habrían de ocurrir muchísimas cosas. Y sobre todo que cuando llega este papa, que se llama Pío X, a él le asigna el lema de fuego ardiente. Y en efecto, en ese momento yo creo que el mundo estaba asistiendo a un movimiento terrible de caos, de anarquía, de revoluciones en ciernes. Recuerde usted el Domingo Rojo de San Petersburgo, que fue un asesinato en masa en 1905, más los movimientos anarquistas cuando asesinaron al rey de Italia. En fin, era un momento muy, muy crítico. Y a él le tocó justo el comienzo de la guerra. Él murió en el comienzo de la guerra.
Él murió comenzando la guerra. Y a él entonces le asigna Malaquías el fuego ardiente. Así se llamó a Pío X. Pero resulta que después de Pío X viene Benedicto XV, que le tocó justo cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y Benedicto XV entonces se encuentra ante un mundo, primero, que está en guerra. En segundo lugar, todos los avances de la ciencia y el advenimiento del comunismo, la creencia del hombre ya no en Dios, sino en el materialismo, en los fenómenos de la ciencia, porque ya prácticamente todo aquello que antes podría pensarse que era algo así como de brujería o cosas por el estilo, ya descubrieron que eran fenómenos físicos que se podían entender perfectamente. Entonces a él le tocó luchar contracorriente para tratar de recuperar esa fe católica, y Malaquías le asigna el lema de la religión devastada. Como les decía, ahí llegaron los comunistas también, y por lo tanto a él le tocó luchar a contracorriente con todo esto. Pues resulta que Benedicto XV murió en 1922, y en ese 1922 llegó otro papa, que este fue un papa que le tocó luchar para recuperar la tradición católica, y a él le asigna Malaquías entonces la fe intrépida, porque ese papa logró, bien regular o mal, sostener prácticamente la fe católica en todo el mundo, con métodos que a la hora de la verdad pues históricamente se han discutido, como fue o como se le llamó Iglesia ultramontana, que condenaba todo lo que no fuera católico. Este Pío XI, que fue además un hombre que le tocó en suerte, Pío XI, realizar una de las cosas más importantes en la historia del papado. Recordarán que les conté en el capítulo anterior cuando Pío IX, al verse privado de los estados pontificios y de facto prisionero en el Vaticano, lo declararon el Papa prisionero, y él se declaró Papa prisionero. Así lo llamó Malaquías, el Papa prisionero. Y luego a entonces, a Benedicto XV, es el hombre de los concordatos y de los tratados. Fue el que recuperó las relaciones con muchos países que se habían interrumpido justamente por la guerra. Y particularmente en 1929, su representante, el secretario de Estado, el cardenal Gasparri, firmó con Benito Mussolini el Tratado de Letrán o el Pacto de Letrán, que le devolvía no los estados pontificios, esos ya formaban parte integral de Italia, pero sí le devolvía la soberanía al Vaticano. La Santa Sede desde ese momento era considerada un Estado soberano. Soberano es con gobierno propio, bandera propia, moneda propia, himno propio, banco propio, extraterritorialidad en esas 44 hectáreas que conforman el Vaticano. Embajadores en todo el mundo. No, allá pues entra cualquiera porque va como turista, pero oficialmente debe llevar su pasaporte y presentarse como representante de un gobierno que viene de afuera. La extraterritorialidad también para Castel Gandolfo, o sea, el sitio donde veranea el Papa, donde descansa, y lo mismo que el castillo de San Angelo, que son como las 3 propiedades más importantes, más extraterritorialidad de las basílicas de San Juan de Letrán, de San Pedro, de Santa María la Mayor y de San Pablo Extramuros, que son las 4 grandes iglesias de Roma y las 4 más importantes del mundo. Todo eso le concedieron extraterritorialidad. Ahí se conformó el Estado Vaticano que conocemos hoy, a partir de ese tratado que firmó el representante de este Pío XI, con Benito Mussolini, que en ese momento todavía no era pues el mandamás, sino que era una especie de primer ministro, era el primer ministro, pero no se había afianzado tanto como posteriormente lo hizo. Y de ahí vienen otros después de
estoy buscando por aquí porque los últimos 4 son demasiado discientes. Pero después de este, viene en 1939, accede al pontificado Pío XII. Pío XII le tocó en suerte capotear la Segunda Guerra Mundial, pero era un hombre muy austero, muy frugal, muy retirado de todos. Inclusive en un momento dado se le llegó a acusar de ser colaboracionista, o por lo menos que no fue aquel que se enfrentó a los nazis. De hecho, hay una anécdota, y es que él siempre tuvo una renuncia guardada, especialmente la tenían en un sitio guardada, porque él estuvo esperando durante toda la Segunda Guerra Mundial que Hitler fuera y lo detuviera y lo pusiera prisionero. Dicen que él, a través de sus legados y dentro del mismo Vaticano, escondió a muchísimos judíos, les salvó la vida. Otros dicen que no, pero al parecer los hechos demuestran que sí, porque en el caso de Juan XXIII, que en ese momento, él era el cardenal Roncalli, era el nuncio por allá en Hungría, y dicen que la gente que él logró pasar por ahí por Hungría para llevarla a Israel, que fueran a Israel, no tiene cuento. Dicen que fue un trabajo increíble el que hizo bajo la conducción de este Pío XII. Pues bien, Pío XII murió en 1958. Y ahí llegó, y a este decía era el pastor angélico. A este le asignó Malaquías el eslogan del pastor angélico para decir que era un hombre muy recatado, muy recogido, muy de oración, pero que trabajaba más era a partir de la oración. Bueno, este es un lema que algunos dirían, bueno, ¿qué relación tiene? Pero escuchen esto. Su sucesor fue precisamente el que acabo de hablar, Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. Pío XII se llamaba Eugenio Pacelli. Pues resulta que llegó Juan XXIII, y Juan XXIII fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Un concilio que le cambió la cara a la Iglesia y la modernizó para ponerla de cara al siglo XX y al siglo XXI. Pero bueno, esa es harina de otro costal, aunque se dice que como papa llevó a la Iglesia por entre el relativismo moral, navegando hasta ponerla en el Concilio Vaticano II. Y lo digo en estos términos por una razón, porque resulta que Malaquías le adjudica a él el lema de pastor et nauta. Pues resulta que pastor era porque prácticamente era un curita de parroquia. Et nauta porque fue el patriarca de Venecia. Pastor y navegante. Et nauta, venía de Venecia. Y resulta que él, al parecer, se volaba de su palacio en Venecia, se ponía su sombrerito y salía como un curita por la noche de sotana negra a visitar los suburbios y a visitar a la gente que más lo necesitaba. Y entonces que tenía realmente un alma de pastor antes que de prelado. Pero cuando a él lo eligen, y resulta que Malaquías decide ponerle como lema pastor et nauta, no se equivocó. Pastor navegante, venía de Venecia, era un navegante. Y ahí empiezan las cosas como a ser mucho más puntuales. Porque a continuación, él murió en el 63, cuando el Concilio Vaticano estaba en marcha. E inclusive sufrió un cáncer durante 4 años que no quiso contarle a nadie, porque no quería que se dañara el Concilio Vaticano II. A él lo sucedió Pablo VI. Pues resulta que Pablo VI, Malaquías lo llama la flor de las flores. Primero, él venía de una familia aristócrata, pues lo más encumbrado de Italia. Y en el escudo de su familia está la flor de las flores, que es la flor de lis, que es inclusive la flor que está en el escudo de Francia.
Pero en la familia de este, en el escudo, está la flor de lis. Y su comportamiento, por su señorío, por su conocimiento, por su sabiduría, por la forma de relacionarse, era realmente eso. Era el sumum, era un hombre increíble, la flor de las flores. Así lo puso Malaquías. Pero de ahí en adelante viene, cuando muere, recuerdan ustedes, Pablo VI. Y me tengo que extender un poquito para terminar este cuento. Cuando muere Pablo VI, eligen a Albino Luciani y él adopta el nombre de Juan Pablo I. Eso fue el 26 de agosto de 1978. Y resulta que murió el 28 de septiembre de ese mismo año. Estuvo 33 días en el papado. ¿Y saben cómo lo llama Malaquías? Lo llama de la mitad de la luna. Y casa perfecto. Porque resulta que el día que él llegó al trono pontificio estaba comenzando la menguante. El ciclo, la fase lunar de la menguante. Y cuando murió, estaba terminando la menguante para empezar ya luna nueva. De la mitad de la luna, del cuarto menguante a cuarto menguante. 33 días. Pero aparte de eso, su nombre, Albino Luciani. Y Albino Luciani es luz blanca. Luciani, luz. Albino, blanca. Que es la luz de la luna. Dirán que es muy fantasioso todo esto, pero tiene mucho sentido. Mírenlo. De la mitad de la luna, de menguante a menguante, del cuarto menguante a cuarto menguante. Entonces uno tiene que pensar, porque muchos en principio llegaron a creer que de la mitad de la luna significaría que él de pronto tendría nexos o conversaciones con los musulmanes y no sé, se daría cualquier pacto entre ellos. Recordando que la media luna, no, esto tiene que ver con su periodo pontifical. Después viene, cuando muere Albino Luciani, o sea, Juan Pablo I, eligen a Juan Pablo II. Y de Juan Pablo II, dice Malaquías, de la labor del sol, de labores solis. Entonces pusieron a pensar, de labores solis, ¿de qué se trata esto? Pues tiene varios elementos. Uno es que él viene del este de Europa, del nacimiento del sol. Pero aparte de eso, habría que ponerle el eslogan aquel de Felipe II de España, en cuyo imperio jamás se ponía el sol. En el pontificado que fue el tercero más largo de la historia, 27 años, después de Pío IX, que fueron 32 años, no, fue el segundo más largo de la historia, 27 años. Resulta que labores solis, lo que quería decir es que durante su papado jamás se puso el sol, porque él siempre estaba viajando 104 países, por lo tanto siempre andaba en movimiento como el sol, de labores solis. Así llamó a Juan Pablo II, del trabajo del sol. Y yo creo que tiene mucho sentido. Después llegó Benedicto XVI. Y Benedicto XVI tiene como lema de la gloria del olivo. Y resulta que él toma el nombre de Benedicto. Y ha sido siempre un seguidor de Benedicto, de San Benito, y de todas sus órdenes, de sus órdenes monacales. Y resulta que la orden tiene como lema o como símbolo una corona de olivo. Y porque además se supone que el olivo es un símbolo de paz. Y se supondría que sería un momento en que iba a haber paz en la tierra de acuerdo con algunas otras profecías. No la hubo.
pero por lo menos es el indicio de que un nuevo mundo se asoma, de la gloria del olivo. Y se supone que el 112 es Pedro el Romano, Petrus Romanus, y ahí hay como una aclaración que será la época de la gran tribulación. Y esa gran tribulación también de alguna manera toca a Benedicto, pero al siguiente, que en este caso es Francisco, el Papa Francisco. Pero de acuerdo con las profecías, ese último Papa sería Pedro el Romano, sería el 113, Pedro el Romano. Y Pedro el Romano llegó Francisco y no, se llamó Francisco. Algunos dicen que es que viene, este es el 112, Francisco. Este 113 sería Pedro el Romano. Algunos dicen un papa negro, otros dicen, como su nombre le indica, que tendría que provenir de Roma, sería un romano, Pedro el Romano. Pero ¿alguien se atrevería a ponerse el nombre de Pedro? Algunos estudiosos dicen, no tiene nada que ver. Es el cierre del ciclo del papado, de acuerdo con lo que dicen estos especialistas. Pero entonces ahí Pedro no se refiere a una persona. No es una persona la que está designando como Pedro, sino que ese Pedro es la suma de los 266 papas. Adquiere la representación de esos 266 papas como el cierre. Obviamente que todo esto es especulativo, no ha ocurrido. La gran tribulación, al cabo de la cual, según dice pues estas profecías, se supondría que vendría una época de gran tribulación, al final de la cual sería destruida Roma. Pero obviamente que esto se entiende como alegorías, como simbolismos, no como algo físico. Y el ocaso de Roma tal vez se refiere a un ocaso político, por ejemplo, pero no a la destrucción física. Como tampoco se refiere a la desaparición de la Iglesia ni del papado, sino una nueva forma de ver y de pensar. Puede ser. Pero todo esto no son más que especulaciones. Pero si nos atenemos a lo que dijo Malaquías, particularmente con estos últimos, tenemos que decir, sí, Señor. ¿Quién puede discutir lo de la mitad de la luna? ¿O quién puede discutir pastor et nauta? Difícilmente se pueden discutir. Pero todo esto queda para que ustedes simplemente lo analicen si creen o no creen, es cuestión de cada quien. Yo simplemente cuento los hechos. Y que como siempre en todas las historias, hay cosas que son creíbles y algunas que no. Pero en suma, tiene sentido lo que San Malaquías, muerto en 1148, nos dejó como herencia al atribuirle a los siguientes 112 papas unos lemas que pudieron ser muy ambiguos en algunos casos, pero que en otros fueron lo suficientemente claros como para uno decir, sí, es cierto. Pero bueno, ustedes ya serán quienes deciden si esto es lógico o ilógico. Llegamos al final. A ustedes muchísimas gracias. No se les olvide darle me gusta, activar la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, Ilógico. Y lo que les digo siempre, ¿les parece lógico o ilógico? Ustedes son los que deciden. Chao.